Inicios del boxeo moderno. El boxeo contemporáneo, como vimos en algunos episodios anteriores, comienza ya con guantes, con las normas de Queensberry, el uso del ring claramente, jueces, el árbitro, se eliminan los derribos, con posteridad al combate de James Colbert con John Sullivan en 1892, cuando James Colbert, utilizando el jab, moviéndose con bastante elasticidad y buscando ángulos, utilizando lo que él llamaría el boxeo científico, gana el título de peso pesado mundial. Dije en anteriores episodios que las categorías de boxeo hacia 1899 se establecen ya como de forma categórica, o sea, la categoría ligero, generalmente era la categoría ligero, la categoría de peso medio y de peso pesado. Poco a poco se van agregando el resto de las categorías. Pero Jeffries gana la categoría de peso pesado al enfrentarse con este señor, con John Sullivan, este tipo que era conocido en la prensa por ser un matón. Y Jeffries gana bastante popularidad al derrotar con este boxeo científico. Creo que se entienda, en la época se entendía que la respuesta al prize fighting era el famoso boxeo científico, el uso de contragolpes, el jab, pasos laterales, por ejemplo, cosas que hoy día conocemos como al avanzar tenemos el pie izquierdo, avanzamos con el pie izquierdo, si nos movemos a la izquierda nos movemos con el pie izquierdo, si nos movemos a la derecha nos movemos con el pie atrasado, así. Pasos laterales, desplazamientos laterales, buscar ángulos, uso de jabs, de cruzados. Por ejemplo, una de las cosas que a veces se ve poco es que cuando vemos pinturas del prize fighting, este boxeo del siglo XIX, no hay golpes curvos. Y no es que no conocieran los ganchos, claro que sabían cómo ejecutarlos. Lo que pasa es que no hay golpes curvos porque estos tipos son expertos en lucha. Entonces, por ejemplo, un golpe curvo, un gancho de izquierda, supongamos, o un volado de derecha, o un gancho de derecha, rápidamente podía ser agarrado con una proyección. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de las defensas personales con el caso del judo, cómo pueden agarrar una amplitud de golpe y derribar. Y esto mismo sucedía, entendamos, es súper importante entender que los luchadores de prize fighting eran tipos que, además de boxear, generalmente de manera muy lineal, eran expertos en lucha grecorromana y varias versiones populares de lucha Lancaster, por ejemplo, una lucha muy popular en Inglaterra, y también freestyle, que son los estilos de lucha olímpicos en la actualidad. Así que el abrir los espacios a golpear podía producir rápidamente una guerra. Pero después de 1892 en adelante, ya las normas de Queensberry se establecen ya generalmente, o sea, ya los combates de prize fighting ya van a ser ilegales en su mayor parte, y vamos a ver que, por ejemplo, esto va a dar apertura a nuevos golpes como el jab, el cruzado de izquierda, la mayor amplitud de golpes al torso, gancho al hígado, al plexo, a la boca del estómago, ganchos de derecha. Entonces el boxeo va a tener como además una apertura con más golpes. Entonces esto se va a producir en un sentido en el cual podríamos decir que las nuevas reglas del boxeo del Queensberry van a permitir más golpes, mayor cantidad de intercambios. Y aquí James Jeffries, bueno, va a ser, por supuesto, James Colbert, de quien estamos hablando ahora, es uno de los primeros que va a empezar a hacer exhibiciones, va a ser bastante popular. Ya hacia una de las cosas que va a empezar a pactar peleas que van a generar mucho más dinero. Por ejemplo, cuando pacta la pelea con Bob Fitzsimmons, que es este campeón peso pesado británico, va a pactarse a $40,000. Y si han escuchado los episodios anteriores, vemos que la pelea de John Sullivan con Kilrain había generado una cantidad así astronómica de dinero, y eran $10,000, y después, bueno, por regalías terminaron en 25, pero era la suma más alta que se había pagado nunca en un combate. Entonces, aquí hay un indicador
A mí me gusta hablar en estos capítulos de YouTube más como de historia, más que netamente siempre estar hablando de técnica o la historia del boxeo. La idea es que el boxeo se piense siempre. Entonces quiero establecer que acá hay un indicador claro. Y ese indicador, sin duda, lo que nos dice es que el boxeo se está volviendo muy popular. Porque si tú antes, no sé, son 3 años atrás, a ver, en 1889, tenías como máximo para pagar $10.000 como bolsa, y 6 años después, 7 años después, 1897, tienes $40.000. Quiere decir que el deporte es cada vez más popular. Y esto explica mucho de por qué a veces me consultan, pero oye, ¿y por qué no está el boxeo de puño limpio? ¿Por qué hay tantas reglas y bla, bla, bla? Lo que pasa es que al boxeo, al tener guantes, al tener reglas claras, asaltos de 3 minutos, de parar y todo eso, referee, como lo conocemos hoy. El boxeo es socialmente más aceptado y por lo tanto se puede practicar más abiertamente. En los Estados Unidos comienzan a existir una gran cantidad de clubes de boxeo, donde el boxeo se va a practicar ya, con más categorías, va a tener más práctica aún. Entonces, en este sentido, el boxeo se va a popularizar, y es aquí la gran diferencia con el boxeo a puño limpio. El problema es que esa situación, la situación de puño limpio, era ilegal en la mayoría de los países, y en la actualidad sigue siéndolo, particularmente por las lesiones. Bueno, en estos tiempos uno de los grandes problemas era el consumo de alcohol de la audiencia, los desórdenes públicos. Entonces, cuando tú tienes un boxeo que es conflictivo en lo social, no lo puedes enseñar, no lo puedes hacer crecer. Y esto es lo que va a cambiar las normas de Queensberry. Van a hacer que el boxeo sea socialmente aceptado, que sea muy popular y que sea aceptado social, ¿cómo decirlo?, de manera legal. Entonces esto va a cambiar totalmente el juego, porque va a hacer que existan bolsas mucho más grandes, va a hacer que exista mucho más dinero disponible, y va a hacer, por supuesto, que exista una gran cantidad de interés público. Entonces, bueno, Colbert va a seguir peleando, va a tener exhibiciones en Inglaterra, y va a pelear, curiosamente va a pelear con Mitchell, este señor, que quienes han escuchado la pelea, el capítulo de la pelea de John Sullivan con Jack Kilrain, era este señor con quien Sullivan y Kilrain habían peleado en Inglaterra, y habían peleado en el caso de Sullivan, peleó a 39 asaltos, pero fue una pelea de 2 horas y media. Entonces, y no le pudo ganar, terminó en empate. Y le pasó lo mismo a Kilrain. O sea, el señor Mitchell era como imbatible. Era un tipo muy escurridizo, costaba agarrarlo, se manejaba muy bien en las reglas del prize fighting. Mitchell también va a pelear con Colbert, pero Colbert sí lo va a derrotar, y lo va a derrotar en 3 asaltos. O sea, acá hay una muestra de cómo funciona la modernidad del boxeo con guantes. El boxeo con guantes va a tener varias cosas bien interesantes, distintas a las del prize fighting. Primero, como lo dije, son los ángulos. O sea, ya tenemos al menos un par de golpes más: cruzado de izquierda, cruzado de derecha, la amplitud de los golpes abajo. Y también tenemos otro desarrollo, como es el uso del jab, y ya el trabajo en el ring. Y por supuesto, ya no existe esta norma que existía en el siglo XIX, que si había un derribo, tú te descansabas 30 segundos. Ojo, que esta norma muchas veces se aplicaba para descansar. Entonces, con los asaltos de 3 minutos, tú vas a tener que estar ahí 3 minutos combatiendo. Si caes, va a haber cuenta. Entonces, ya no es simplemente como tirarte al suelo y esperar descansar. Así que en este sentido, las reglas van a hacer que el boxeo, como lo conocemos, sea superior al prize fighting. Pero ojo ahí a no perderse bajo la idea de que un boxeador actual, vamos a suponer un boxeador promedio actual, si viajara al siglo XIX, conociendo las reglas que conoce en la actualidad, y se enfrentara a un peso pesado del siglo XIX, por ejemplo un Sam Dutch, un Tom Morinox, un Tom Cripp, un John Sullivan, le podría ganar con un golpe en un minuto. Eso es imposible, porque en este otro boxeo hay agarres, hay lucha,
Hay golpes, muchos golpes ilegales que hoy día son ilegales. Entonces, no, hay que entender cada cosa en su contexto histórico. Esto es muy importante. Bueno, volviendo a James Colbert, una de las cosas interesantes que tiene James Colbert es que combate con Fitzsimmons y tienen una pelea. Bueno, en este tiempo se pactan asaltos, así que esta pelea probablemente se había pactado a más de 20, pero el asalto 14, Fitzsimmons logra noquearlo con su famosísimo golpe al plexo. Bob Fitzsimmons es un boxeador muy interesante. Es un tipo que peleó en todas las categorías, como que peleó en ligero, en mediano, en pesado. Era un boxeador del prize fighting, pero se supo adaptar muy bien al uso de los guantes. Recordemos que uno de los golpes más fuertes del prize fighting era este golpe al plexo solar. Y Fitzsimmons lo aplica muy bien. Conecta a Colbert y lo noquea en el round 14. Esto termina con el reinado del peso pesado de James Colbert, haciendo, bueno, fue muy popular en este sentido del Gentleman Jim. Fue uno de los primeros campeones como deportivos, por así decirlo, la cara totalmente opuesta de lo que era John Sullivan. Y Bob Fitzsimmons, del que vamos a estar hablando próximamente, va a tomar el cetro del campeón mundial. Acá ya por primera vez tenemos a alguien que es de Inglaterra, que va a viajar para tener un combate. Fitzsimmons va a viajar mucho, así como a Australia, Canadá, Inglaterra, y destaca mucho por su potencia de knockout con golpes al cuerpo. Se sabe que era un tipo que tenía un golpe al plexo solar. El plexo solar es esta zona donde está el corazón, tremendamente potente. Y muchas veces con ese golpe paralizaba, y el golpe que seguía era un recto al mentón. Muy parecido a un personaje de Hajime no Ippo que lo hace de la misma manera. Se nota que quienes hicieron ese anime estudiaron bastante la historia del boxeo para pensar cada personaje. Entonces, bueno, Colbert es derrotado, pero la era Queensberry, la era del boxeo científico, ya comenzó y no la va a detener nada. En el próximo episodio hablaremos de este curioso campeón, Bob Fitzsimmons, que es un hombre que está en dos mundos, tanto en el mundo del prize fighting como en el mundo del boxeo Queensberry. Cuando digo boxeo Queensberry, creo que se entienda que es el boxeo actual que todos conocemos. Síguenos para más en el legado del Jab. Estamos en todas las redes y este fue nuestro episodio de historia del boxeo. Vamos a continuar con esta saga de historia del boxeo. Síguenos para más en el legado del Jab.